tardes. Vamos a compartir un poco. Yo puedo dar, se puede decir a manera de provocación, algunas ideas, convicciones o lo que sea, y luego me ayudáis a bien explicar lo que yo he querido decir con preguntas. ¿Qué título pongo? Evangelizar, humanizando. Esta es la labor de los misioneros. No es una labor solamente social, no es tampoco una labor solamente de anunciar, solamente de decir, solamente de transferir una información, ¿no? Sino que evangelizar es descubrir Jesús al mismo tiempo que se construye lo que Jesús también vivió como una causa, la construcción del reino de Dios. Decía él en su tiempo, nosotros diríamos construir un mundo mejor. Entonces, anunciando hay que también humanizar, y humanizando se abren las puertas a que el anuncio sea creíble. Por eso un poco yo presentaba este título así: evangelizar y humanizar, va junto. Pero fijaros que es un poco lo que estáis haciendo en vuestra parroquia, ¿eh? O sea, la preocupación por los que tengan más dificultades es una preocupación de la parroquia, y hay cada día un espacio para que un grupo de personas puedan tener un plato presentado dignamente. También hay otro grupo que me parece que gestionan cuestiones de ropa. Todo lo que sea pensar en el prójimo y en las necesidades del entorno y dar respuestas es una manera de pensar en cristiano. El cristiano no es solo una ONG, no solamente hace caridad, sino que también anuncia e intenta ofrecer al otro lo que considera que es lo más grande que ha encontrado en su vida, la presencia del Señor. Las dos cosas van juntas. Si dejamos una de las dos, seríamos filántropos, que es una buena cosa. Queremos al hombre, queremos la mujer y nos preocupamos por ellos para que tengan una gran dignidad. Y eso es una buena cosa, pero la Iglesia no practica solo filantropía, no solo hace obras de caridad, sino que también es transmisora del mensaje de Jesús. Y si solo anunciáramos el mensaje de Jesús y no hiciéramos ningún gesto de caridad, pues seríamos a lo mejor transmisores de ideología. Haríamos proselitismo buscando más adeptos a nuestras ideas. Siempre se tiene entonces en la cabeza la experiencia de la Iglesia denuncia, la Iglesia lo que no está bien lo critica para sacudir, para que sea el mundo como Dios quiere. Y es una manera que entonces la Iglesia es creíble para hablar de Jesús. Pero no es que la Iglesia, criticando a ciertos presidentes o a ciertos países, no es que esté haciendo política y no se quiere ocupar el puesto, no se quiere ser oposición, no se quiere ser una alternativa, se quiere ayudar a denunciar el mal para que esos países evolucionen. Evidentemente, muchas veces los que gobiernan no les gustan las críticas. Entonces, lo que sería esta parte humana, podríamos decir que está esta parte de denuncia o profética. La dimensión profética yo he podido verla en la iglesia donde yo estoy. Este año ha habido en el Congo un cambio de constitución porque en el Congo el presidente no podía presentarse a las elecciones, donde la constitución de su país le dejaba solamente presentarse 2 veces y él ya había hecho 2 mandatos. Y el pueblo, en una gran mayoría, no le quiere porque ha sido unos años de un gobierno donde no ha habido un desarrollo humano en este país. Entonces la gente que sabe que es un país con muchas riquezas no quiere a este presidente. Hubo mucha fuerza para asegurarse en un cambio de la Constitución, y luego hubo rápidamente elecciones donde ganó el presidente. La Iglesia denunció esto. La Iglesia incluso preparó documentos para ser leídos en todas las parroquias.
El presidente tuvo esa carta por la filtración de un periodista y el presidente llamó a todos los obispos para que no leyeran estas cartas en todas las parroquias del Congo. La Iglesia ha sido también voz en otros países de nuestra zona, por ejemplo en el Chad. El obispo nuestro de Doba y de Sar han hablado en público muchas veces sobre la parte del beneficio del petróleo que debería ir en desarrollo del pueblo chadiano. Los obispos han sido allí voz, fijaros hasta qué punto voz del pueblo, que incluso en las mezquitas se vendían los folletos de los obispos católicos para que los musulmanes pudieran acceder a ciertas informaciones que no se publican en ninguna parte, pero que los obispos publican, para denunciar que los recursos de todo un país, los recursos deben ser para el país y no para el que está en el poder. Un compañero en Libreville ha trabajado en la formación de universitarios a lo que es la doctrina social de la Iglesia. E incluso estudiantes musulmanes y de otras sectas cristianas, no católicos, pero les interesaba la reflexión de que la sociedad puede ser más humana si se gestiona con estos criterios. La Iglesia es lo que propone y ofrece una plataforma de reflexión con vosotros los no creyentes. Bueno, incluso el gobierno intervino a través del obispo para que estas reflexiones no se hicieran. Lo tuvimos que dejar. Algunos de estos jóvenes universitarios se lanzaron a reivindicar que en la universidad debía haber más calidad de enseñanza. Fueron perseguidos y tuvimos que ayudar a algunos jóvenes universitarios cameruneses incluso a marchar del Camerún porque les perseguían y los querían encarcelar. Yo he podido ver también, he explicado un poco la homilía, la situación de Centroáfrica, donde los salesianos estamos allí, es una situación que era muy preocupante, una guerra civil sin ningún tipo de frenos, donde la brutalidad humana se manifestaba de muchas maneras. Gracias a Dios ya se vive ahora un proceso de más estabilidad, pero la Iglesia ha estado en todo el proceso. La Iglesia ha acompañado a esos pueblos. Es muy bonito de saber que en muchos pueblos pequeños de todo este gran país ha habido parroquias donde se acogía a gente que se sentía perseguida. Las parroquias eran lugar de acogida, pero la Iglesia ha estado allí y ahora la Iglesia está también trabajando para ayudar a todo lo que es la reconstrucción. Por ejemplo, los salesianos en la dimensión, en el campo de la formación de jóvenes, explicaba yo en las homilías. Muy bonita la experiencia cuando se vive de cerca de ver un joven que sonríe y cómo hay una relación humana con una persona que hace un año estaba pensando en matar a otros y que no veía más que odio cuando veía a otro del otro bando. Y hoy están estudiando juntos gente de un bando y gente de otro bando. Y podemos hablar de lo que hemos hecho unos y otros, de nuestros errores, de cómo nos han engañado, pero que no nos dejaremos engañar más. Es bonita también la experiencia de los salesianos en el Chad. Y es muy bonito ver experiencias de escuelas en zonas donde no hay escuelas, pero son las primeras escuelas y no hay profesores. Y se coge a los que sepan leer y escribir del pueblo, se les enseña un poco a ser profesores y son los profesores de esta escuela. Estos son las escuelas que llamamos comunitarias, porque es la comunidad, ese pueblo que se organiza para que a este profesor se le pague algo y para comprar esas pequeñas tablillas, esas pequeñas pizarritas donde escribir. Y el programa de educación va acompañado siempre de un programa de salud. Gente enferma, gente que tiene el paludismo. El paludismo es una enfermedad que mata y es la primera causa de mortalidad del África.
Es una enfermedad que se cura con 1 euro. Los programas de desarrollo económico son también muy interesantes. En esa zona del Chad que os decía, estamos intentando ayudar, cuando se ha hecho ya un pozo, ayudar a que el pozo no sea solamente para las personas. El pozo puede dar agua también a los animales y el pozo permite también tener un poco de agricultura. Todo esto es una educación que podríamos llamar educación de desarrollo económico, es desarrollo humano, pero por la economía, para que esos pueblos, si llegan a tener más fuerza económica, también serán más autónomos, más libres, podrán acceder a educación. Pero yo me he encontrado verdaderamente con fe de todos esos pueblos muy dispersos, con muy poca gente. Me invitaron a ir a celebrar un retiro con ellos. Pensad que algunos, para poder ir al retiro, que iban traduciendo catequistas, tuvieron que andar todo un día a 45 grados de temperatura en el Chad. Esa gente valora lo que es un retiro, un momento de oración. Esa gente dormía, reflexionaba, celebraba, había todos esos momentos de reflexión, de compartir debajo de grandes árboles, porque allí se estaba fresco. Se comía y se descansaba también bajo los árboles, y así 3 días, para luego tener todo un día de vuelta otra vez a 45 grados. Pero qué ganas entonces verdaderamente de conocer a Jesús, qué ganas verdaderamente de valorar lo que era encontrarse con otros cristianos, porque en el pueblo solo somos 4, yo quiero encontrarme con los otros. Todos estos testimonios de estos cristianos me han hecho valorar mucho más lo que tenemos de una manera sencilla nosotros. Nosotros vamos a misa a la parroquia, es muy fácil, se baja del piso, se camina un poco y se va a la parroquia. Hay gente que no tiene misa cada domingo. Y yo he explicado algo en las homilías, sobre todo de la intervención del Papa. Ahí hay gente que dice que esta intervención ha sido un milagro. O sea, ha habido una intervención que ha cambiado todo de una manera imprevista y no razonable. No se pensaba en que la intervención del Papa lanzaría a un proceso de paz como ha conseguido lanzar en Centroàfrica. Els problemes són encara molts més. Hi ha problemes administratius. Tenim molts problemes per entrar en alguns països. Bueno, hi ha coses que es fan amb voluntat i que a vegades es fan amb molta dificultat. Per exemple, els viatges a vegades es fan amb molta dificultat, perquè la temperatura o les condicions a vegades són complicades. Allà s'arriba a l'autobús i no se sap quan marxa. Bueno, paciència, marxarà. Jo crec que una de les coses que jo he après és a tenir molta paciència. Llavors, no passa res, fem el que podem. La mentalitat de fem el que podem. El que és important és fer el que es pugui estimant i que quedi la llavor de que l'Església els estima. Però no anem a canviar-ho tot, és impossible. Som 120 salesians en aquesta regió. Són molts, però també són pocs. 6 països, 17 obres. Tenim obres molt diferents. Escoles, centres professionals, parròquies, centre de joves, llars d'infants que són orfes. Llavors, totes aquestes coses estem en una situació a vegades de desborde, es fa el que es pot. A vegades, quan fas més del que pots fer, la qualitat no és massa bona. Es fa el que es pot, una altra és amb paciència, una altra vegada també creure que Déu hi fa més que nosaltres. A vegades és impossible fer tot el que sembla que podríem fer, però ens hi llancem i descobrim que és possible. Hi ha molts laics que col·laboren amb nosaltres. La presència dels laics i la participació dels laics a l'Àfrica és molt més forta que aquí. Jo venia d'aquí a Catalunya, els salesians a Catalunya, és molt fàcil de coordinar-se. Ara estic en un lloc on, si vull anar a saludar o vull respondre a una urgència, he de fer 1.200-1.300 quilòmetres amb carreteres molt difícils. Una vegada m'envia el superior
de Yaoundé a Libreville. El mossèn estava passant uns moments de depressió i uns moments de dificultat i estava molt desanimat. Jo hi vaig anar, però vaig necessitar 2 dies. Quan hi vaig arribar em diu, no, si ja se m'ha passat. Llavors, són aquestes les nostres dificultats i amb paciència, jo crec, i a vegades si el clima és molt dur, pots fer menys. Has d'afluixar el ritme, no es pot sortir al migdia en el Txad a 40 graus, no hi trobes ni las ratas. Bueno, utilizamos mucho ya a veces el teléfono, pero en muchas zonas también es la bicicleta. Uno va de pueblo y se programa con 1 mes o 2 meses y hay programas ya muy hechos con un calendario de lo que pasará en 3, 4, 5 meses. O incluso cuando hay una reunión ya se sabe lo que se va a hacer. Los catequistas se encuentran a veces al principio de año, establecen un calendario y sobre eso en algunos sitios se puede llamar y en otros nos fiamos del calendario. La dimensión política de la Iglesia o la relación política cuando se toca a los poderes es siempre una cuestión de equilibrio y depende de los obispos y de conferencias episcopales. En casi todos los países de nuestra zona los obispos son como conferencia episcopal muy libres, o sea, la Iglesia habla, pero también prudentes. Por ejemplo, cuando en el Congo, no en el Camerún, los obispos son cogidos con la carta antes de leerla en todas las parroquias, el presidente interviene y ellos dijeron, bueno, si el presidente nos ha dicho que no leamos, si la leemos es una confrontación abierta al presidente. Y entonces ahí prefirieron no hacerla pública, puesto que el presidente la había leído. Sí que ha habido momentos en que esto ha existido. Cuando en Centroáfrica un presidente de transición había dejado el país en la impunidad y no se hacía absolutamente nada para parar la guerra, el obispo de Bangui, después de una reunión de sacerdotes, se levanta y se va, pide hora con el presidente y le dice, tengo que decirle lo que pasa en todos los campamentos de refugiados que están en nuestras parroquias. Hay centenares de miles de personas en nuestras casas con miedo de salir a la calle, porque usted no hace nada. Y la gente dice que usted se largue de aquí. No era ni centroafricano. Había sido impuesto por el Tchad, porque las milicias que habían dado el golpe de Estado eran con militares y con armamento que venía desde el Tchad y desde el Sudán. Habían impuesto incluso a un presidente que no era del mismo país. La única voz fue la de la Iglesia. Márchese de aquí. Salió publicado en todos los periódicos, salió por la radio. A nadie se le ocurrió tocar a este obispo. En otros casos, la Iglesia ha sido cobarde, yo creo. O sea, hay casos en que la Iglesia puede decir algo, pero no se atreve porque tiene intereses. Muchas veces, cuando se ordena un obispo, el presidente regala un coche, o el presidente arregla y hace un palacio para que el obispo viva en una gran casa con todas las comodidades. En ese momento el obispo está un poco ya atado de manos, puesto que ha recibido un gran regalo. El obispo de Punta Negra recibió un gran don del obispo, del presidente, y lo puso en una cuenta aparte. Habló y le llegó un comentario. Y el comentario era de, yo te he dado un dinero y tú ahora hablas. Y el obispo de Punta Negra le dijo al presidente, el dinero está en esta cuenta, si usted quiere, usted lo recoge. Pero la voz de la Iglesia usted no la va a callar. La vitalitat espiritual de l'Àfrica és molt manifesta. Jo crec que els catalans som més aviat secs, som més aviats
serios també en l'expressió de la nostra fe. Aleshores, sí que hi tenim una gran devoció mariana, Montserrat és en el cor de Catalunya, i en quantes cases abans es feia el rosari, i és evident en moltes vegades resar una Ave Maria, aquí ho hem fet abans de començar. És a dir, la presència de Maria en la nostra comunitat és evident, però el que jo sí veig a l'Àfrica, que hi ha, perquè l'africà és més vitalista, l'africà expressa més els sentiments, i aleshores també la devoció a Maria es veu més evidenta. Hi ha molts grups parroquials que volen viure l'espiritualitat marial. Grups que agafen aquest sentiment marial i volen repetir les actituds de Maria en el grup. Ells tenen aquesta perspectiva, visitar malalts, en nom de Maria. Maria, la que es preocupa pels altres, la que es preocupa pels febles, la que és mare del necessitat, aleshores viuen aquesta experiència a partir de la Maria al costat de la creu, la Maria al costat de qui pateix, i aleshores som servents, som servidors com ho va fer Maria en la discreció. Uno de los principios para el desarrollo humano es un poco lo que usted dice, de trabajar con otras instituciones. Si queremos hacer bien a la gente, no podemos hacer cada uno lo que él quiera, hay que trabajar en red. Que los salesianos somos los responsables del ministerio de la formación profesional. El Ministerio de la Formación Profesional en Mozambique está gestionado por los salesianos. Formación de profesores, construcción de escuelas, formación permanente de profesores, la elaboración de los currículums escolares, todo está hecho por los salesianos. A veces aquí parece como que la Iglesia molesta si ya tiene clases, si no tiene colegios, si no tiene... allí, más que esto, la impresión es que somos colaboradores para un servicio común a las personas que necesitan escuela. O sea, el derecho a la escuela es un derecho y el Estado no puede darlo a todos los niños. Nosotros tampoco. Entonces trabajamos juntos para trabajar al servicio de estos chicos. En Camerún, en mi equipo, estamos ahora elaborando un proyecto curricular de escuelas elementales agrícolas. O sea, en los pueblos queremos que jóvenes que no han accedido a la educación hagan clase, pero con experiencia agrícola. Entonces, ayudarles a desarrollar mejor la agricultura, dándoles una formación que les dará un título en un programa que no existía allí. La liturgia es expresión de nuestra fe y cada pueblo expresa lo que es también en la liturgia. Si gente que ha caminado todo un día va a venir a una Eucaristía y yo hablo 10 minutos, van a decir, Padre, yo he andado un día, yo voy a volver y voy a caminar un día. Por favor, no me haga una plática de 10 minutos. O sea, usted se prepara y usted habla un día. En muchas zonas de África todavía estamos en la cultura oral. Se comunica, se comparte, se hace información de lo que pasa en los diferentes grupos. Esto hace que las Eucaristías efectivamente sean muy grandes en comunicación, en información, también en canto, en baile. O sea, me acuerdo una vez en una celebración en una parroquia que no era la mía y el párroco dice, no, José María, vamos, y él se pone delante a bailar y empieza a bailar, yo detrás, los monaguillos detrás, toda la gente de la iglesia se levanta, todos, y la coral cantando y dando vueltas dentro de la iglesia para celebrar. Esto aquí es inconcebible, esto aquí. Pero allí es normal. En África se valora mucho el espíritu de familia, los hijos, sobre todo las mujeres. En África la mujer es sobre todo madre. Entonces, en este sentido, la virginidad pone muchos problemas en el sentido de liberarse para la causa del pobre o para vivir una consagración religiosa.
Es verdad. También es verdad que la tradición católica de enviar religiosos que son coherentes, que son hombres y mujeres que han hecho ver la razón del celibato, la disponibilidad, la entrega, la libertad. Cuando el testimonio es correcto, sí que hay gente de ahí que quieren o sienten una llamada también a vivir lo que han experimentado en esta persona que tienen delante. Yo decía que en mi provincia somos 123. Habían ido unos 30 misioneros, hoy la provincia son 123. En el contexto de la Iglesia sabemos que hay un valor también en el celibato como un espíritu de generosidad, de servicio a los hermanos, de disponibilidad al Señor, a la Iglesia. Yo puedo estar hoy aquí, mañana allá, pasado en otro sitio, porque no estoy unido a una familia. Y esta libertad me permite hacer mucho bien. A veces sí que nos encontramos que cuando se habla con la familia no lo entiende. Es muy duro para la familia saber que su hija pues no será madre porque se marcha con las hermanas, o que su hijo no estará allí para ayudarles, porque su hijo lo deja todo y se va con la Iglesia, y luego no hay que perseguirle y molestarle, porque si él es de la Iglesia no podrá ayudarte. En africano no hay retiro cuando uno llega a la vejez. No hay retiro. El retiro son los hijos. Pero si los hijos se hacen religiosos o sacerdotes, no serán un seguro. Entonces, para los padres en africano que dan su hijo a la Iglesia, son muy generosos, porque es decir también, cuando yo sea mayor, no te preocupes de mí. Tú tienes un trabajo y una misión. Yo no seré tu misión. Es muy duro para los padres. Luego, en realidad no es así, porque la Iglesia no puede abandonar a los padres de un sacerdote o de una religiosa, ¿no? Cuando yo llegué a África hace 15 años, oía mucho: la Iglesia católica es la Iglesia de los blancos. Esta música no suena porque los obispos son africanos, los sacerdotes son africanos, las religiosas son africanas. Entonces, cuando la Iglesia se haya enraizado, habla la lengua del país, son los autóctonos los que son Iglesia católica, este discurso ya hoy día ya no lo oigo. También porque los obispos africanos son muy críticos con el colonialismo y no justifican los abusos o los errores que hubiese habido en la época. La Iglesia africana es la primera en criticar muy fuertemente las relaciones internacionales, la comunidad internacional, y cómo muchos países africanos son víctimas de un neocolonialismo. Los que denuncian relaciones de sumisión de algunos presidentes que son marionetas de grandes potencias. O sea, la Iglesia yo creo que tiene un lenguaje sobre todo liberador y de denuncia. Sí que es verdad que hay elementos, por ejemplo, para construir una escuela, para hacer ciertas acciones allí, la Iglesia universal, que es solidaria, ayuda a África. Entonces, la Iglesia católica en África es más fuerte, pero la solidaridad mundial no es la Iglesia de los blancos. Mis compañeros misioneros son del Perú, de Colombia, de Vietnam, de India. Entonces, no es la Iglesia de los blancos. Hay indios, hay vietnamitas, hay coreanos. En Guinea Ecuatorial, cuando España entra, lleva a los misioneros. Y los misioneros que iban a Guinea iban con sueldos desde España. Cuando empezaba a haber los primeros religiosos africanos al lado de los salesianos o de los misioneros españoles, teníais en una comunidad los misioneros blancos que recibían un salario y los hermanos negros que no recibían ningún salario. Entonces, ¿qué comunidad religiosa puede decir somos todos iguales cuando en el fondo uno recibe un salario de una potencia externa y otro no? Esas cosas han existido,
Estas cosas hoy día no son tan evidentes, ya casi no existen. La liturgia, en algunas zonas, los que han salvado las lenguas locales es la Iglesia, porque en la liturgia ha traducido los textos y se celebra en lengua africana. Mis hermanos que están en un sitio aprenden la lengua del sitio, pero yo creo que le he añadido algún adjetivo, ¿no? Todavía canibalismo brutal, porque no era simplemente comer por necesidad, sino que es una manera de humillar al otro. O sea, en lo que se ha vivido en Centroáfrica, ellos se ponen la misma pregunta: ¿cómo es posible que hemos llegado aquí? Un país donde todos convivían y el problema era la pobreza, pero no era la división a muerte y a odio. Eso ha venido de fuera y en el pueblo se ha hecho un fuego y entonces se ha empezado a vivir eso. No es normal que un niño de 9 años degolle a un prisionero para que pierda miedo al asesinato. Esto se ha hecho. ¿Cómo es posible? Bueno, pues los hombres a veces somos grandes bestias, ¿no? Y a veces nos volvemos en esto y en una dinámica de guerra civil donde hay muertes y venganzas de las venganzas, se llegó a esto. Otra cosa que yo he visto es la crueldad de nuestro sistema económico a nivel mundial. Entonces yo creo que estamos viviendo como una guerra mundial por los recursos energéticos, minerales que hay en algunas zonas como África. Entonces la población ve venir a unos y a otros. Y cuando este vende a los chinos, los otros van a dar un golpe de Estado para que haya otro presidente que venda a estos de aquí. Pero luego los otros van a hacer lo posible para que haya otro golpe de Estado, de manera que están en guerra siempre. En Congo llevan más de 50 años en guerra continua, porque cada vez son grupos diferentes que desestabilizan al que se pone como presidente. El problema del Congo es que tiene demasiadas riquezas. Entonces, tanta riqueza no se puede dejar escapar. Hay que desestabilizar intentando poner a alguien cerca de mi órbita. Entonces, África sufre esta guerra. Las potencias extranjeras del colonialismo controlan todos estos países. Efectivamente, es una situación muy inestable continuamente África, porque hay fuerzas desde el exterior que continuamente desestabilizan. Bueno.